Hay una pregunta que incomoda incluso a los creyentes más fieles. ¿Por qué el Hijo de Dios, lleno de compasión y amor, habló más del infierno que del cielo? ¿Acaso no vino a traer esperanza? ¿Por qué entonces insistía tanto en advertir del fuego eterno? La respuesta revela no un mensaje de condena, sino una verdad que puede cambiar tu destino. Abre tu corazón, porque cuando Dios habla, algo dentro de ti se mueve. Jesús no hablaba del infierno para infundir miedo, sino para despertar conciencia. Él sabía que la eternidad no se decide en la muerte, sino en la vida. Cada palabra suya fue un acto de amor, una súplica disfrazada de advertencia. Y hoy, ese mismo mensaje sigue resonando, más vigente que nunca. Porque si el cielo es la promesa, el infierno es la consecuencia de ignorarla. Este video no busca asustarte, busca abrir tus ojos. Descubrirás por qué Jesús, el Salvador lleno de misericordia, dedicó más tiempo a hablar del peligro que a describir la recompensa. Entenderás que detrás de cada advertencia había una esperanza, y que cada palabra sobre el fuego era, en realidad, un reflejo del amor de Dios. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar podría cambiar tu manera de ver la fe, la salvación y la eternidad. Y antes de continuar, si crees que este mensaje puede tocar vidas, deja tu amén en los comentarios, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite escuchar la voz de Dios hoy. Cuando Jesús caminó por los polvorientos caminos de Judea, no lo hizo con el brillo arrogante de un rey terrenal, ni con la dureza de un juez. Lo hizo con la calma de quien carga en el alma la urgencia de salvar. Sus palabras no fueron simples frases religiosas. Eran relámpagos de verdad que atravesaban el corazón de quienes lo escuchaban. No vino a condenar, pero tampoco cayó ante la condenación. Por eso, cuando hablaba del infierno, su voz no temblaba de rabia, sino de compasión. Lo decía como quien advierte a un amigo que está a punto de caer al abismo. La multitud lo seguía esperando escuchar promesas de gloria, milagros, esperanza. Y él, con ternura infinita, les daba todo eso. Pero también les mostraba la otra cara de la eternidad. El que no cree ya ha sido condenado, decía con una tristeza que solo el Hijo de Dios podía comprender. Su tono no era de amenaza, era de advertencia. Sabía que muchos cerrarían sus oídos, que se reirían de su mensaje y que aún así debía decirlo, porque el amor verdadero no se queda en silencio ante el peligro. Jesús conocía el alma humana. Sabía cuán fácil es distraerse con lo que brilla y olvidar lo que realmente importa. Por eso hablaba del fuego eterno, no para asustar, sino para despertar. Cada palabra era una súplica. No sigan por ese camino. Cuando miraba a los ojos de los fariseos, veía corazones endurecidos que no querían entender que el juicio no es una amenaza, sino una consecuencia de vivir lejos del amor de Dios. En cada frase había esperanza, pero también una advertencia inevitable. Quien rechaza la luz termina abrazado por la oscuridad. Los evangelios lo registran con claridad. En Mateo, en Marcos, en Lucas. Siempre que Jesús hablaba del reino de los cielos, mencionaba también el lugar de la separación eterna. No porque disfrutara de describirlo, sino porque sabía lo que significaba vivir sin la presencia del Padre. Él había venido del cielo y conocía el vacío que espera a quien se aparta de la salvación. El infierno no era un concepto abstracto, era una realidad que el Hijo de Dios había contemplado con sus propios ojos divinos. Muchos lo escuchaban con miedo, otros con indiferencia. Pero había algo en su mirada, algo imposible de ignorar. No era un profeta más hablando del castigo, era el Salvador del mundo rogando por el alma de cada persona frente a él. Cada vez que decía el fuego que nunca se apaga, su voz temblaba con la compasión de quien sabe que ese fuego no fue creado para los hombres, sino para el enemigo y sus ángeles. Sin embargo, veía que muchos caminaban directo hacia él, cegados por el pecado.
Esa es la verdad que pocos quieren oír. Jesús habló más del infierno que del cielo, porque entendía que el alma humana necesita advertencia antes de salvación. Él vino a ofrecer vida, pero sabía que el amor no puede ser impuesto, debe elegirse. Y mientras caminaba entre los pueblos, curando enfermos, consolando viudas, levantando caídos, llevaba en el corazón la angustia de saber que algunos nunca aceptarían su llamado. No había en él deseo de condenar, sino dolor por los que no querían creer. Hoy su voz sigue viva. No en las plazas de Jerusalén, sino en cada página de la Biblia, en cada oración sincera, en cada corazón que el Espíritu Santo toca con verdad. Él sigue advirtiendo, sigue llamando, no con miedo, sino con amor, porque el fuego eterno del que habló no es el final para quien se arrepiente, sino la advertencia para quien aún puede ser salvado. Y mientras el mundo se aleja más y más de la luz, su mensaje permanece. No vine a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Ningún profeta antes de Jesús habló del infierno con tanta claridad. Ninguno se atrevió a revelar lo que él vio con sus propios ojos. Cuando mencionaba la palabra Gehenna, muchos no comprendían su peso. En los tiempos antiguos, aquel valle fuera de Jerusalén era un lugar donde ardía el fuego día y noche. Allí se quemaban los desechos, los restos, lo impuro. Jesús tomó esa imagen real y la transformó en una advertencia espiritual. Así es el destino de quien se separa para siempre del amor de Dios. No era una metáfora vacía, era una verdad que dolía. Cada vez que Jesús pronunciaba esa palabra, la multitud guardaba silencio. Había algo en su tono que estremecía. No era un maestro más repitiendo doctrinas, era el Hijo de Dios describiendo lo que el alma experimenta al rechazar la luz. En Mateo 5 dijo que era mejor perder un ojo que ser arrojado a la gehenna. En Marcos 9 habló del fuego que nunca se apaga. No lo hacía para sembrar miedo, sino para encender conciencia. Sus palabras eran como una lámpara que revelaba el abismo que muchos ignoraban. Jesús conocía el poder del lenguaje. Cada vez que hablaba, las palabras se volvían eternas. Cuando mencionaba el infierno, no lo hacía desde el trono, sino desde la compasión. Miraba a los pobres, a los marginados, a los pecadores, y les advertía porque sabía lo que estaba en juego. Sabía que el alma vale más que todo el oro del mundo. Por eso, su mensaje era directo. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? No era un discurso teológico. Era el grito de un Salvador que veía a la humanidad caminando hacia el borde. Los fariseos lo escuchaban y se escandalizaban. Ellos hablaban de leyes, de templos, de sacrificios. Pero Jesús hablaba de eternidad. Mientras los líderes religiosos se preocupaban por el cumplimiento exterior, él se enfocaba en el corazón. Decía que la ira sin control, la codicia, la hipocresía, ya eran fuegos encendidos dentro del alma. El infierno, enseñaba, no comienza después de la muerte. Comienza cuando el hombre se aleja del amor de Dios y deja que la oscuridad gobierne sus pensamientos. Y aunque sus palabras eran duras, siempre estaban envueltas en misericordia. Jesús no hablaba para condenar, sino para rescatar. Cada advertencia llevaba implícita una promesa. Todavía hay tiempo. Por eso, mientras hablaba de la Gehenna, también abría las puertas del cielo. Decía, «Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar». Su voz se movía entre el fuego y la esperanza, entre la justicia y la gracia. Así era el equilibrio perfecto del amor divino. Aún así, muchos no quisieron escuchar. Veían sus milagros, sentían su autoridad, pero cerraban el corazón. Jesús sabía que cada palabra que decía podía ser la última oportunidad para alguien. Por eso, no suavizó el mensaje. Prefirió ofender el orgullo antes que perder un alma. Hablaba con la convicción de quien conoce el precio del silencio, porque callar sobre el infierno habría sido lo mismo que permitir que el hombre camine ciego hacia la perdición.
Hoy, esas palabras siguen escritas en la Biblia con fuego y misericordia. Siguen siendo una llamada urgente a volver al camino. Cada vez que un creyente las lee, el Espíritu Santo las trae a la memoria como un eco de amor. Jesús no quería que temas al infierno, quería que ames tanto al cielo que nunca lo pierdas de vista. Esa fue su intención desde el principio: advertir para salvar, hablar para despertar, amar hasta el final. El amor de Jesús no fue pasivo ni silencioso, fue un amor que habló, que confrontó, que lloró por quienes se negaban a creer. En un mundo acostumbrado a confundir ternura con tolerancia, Él demostró que amar también significa advertir. Cada vez que decía «hay llanto y crujir de dientes», no lo hacía desde la frialdad del juicio, sino desde el dolor de quien ve a un hijo dirigirse al precipicio. Sus palabras eran como brazos extendidos, intentando detener al que corre hacia la oscuridad sin mirar atrás. Jesús sabía que la humanidad prefería escuchar promesas de bienestar, pero su misión no era complacer oídos, sino salvar almas. Por eso hablaba con una mezcla de autoridad y compasión que desarmaba hasta al más escéptico. ¿Qué clase de amor sería aquel que ve el peligro y guarda silencio? Parecería decir con cada parábola, con cada enseñanza. Su silencio habría sido más cómodo, pero su amor era demasiado grande para callar ante la condena. Advertir era amar. En cada historia que contaba, en cada mirada que lanzaba, había un mensaje urgente. El peligro no está lejos, está en el corazón que se endurece. Por eso, cuando hablaba del infierno, no se refería solo al fuego eterno, sino al estado del alma que vive lejos del Espíritu Santo. Jesús miraba a los líderes religiosos, a los ricos, a los autosuficientes, y les decía con firmeza: «No podéis servir a dos señores». Sus palabras no eran juicio, eran rescate. Cada advertencia era un intento desesperado por romper las cadenas del orgullo humano. A veces lo llamaban duro, otras veces loco. Pero los que escuchaban con fe sabían que detrás de cada advertencia había esperanza. Jesús nunca habló del infierno sin hablar también de salvación. Donde había condena, ofrecía perdón. Donde había oscuridad, mostraba la luz. Su mensaje era claro: no vine a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Cada frase suya era una invitación a regresar al amor de Dios, a dejar el camino ancho que lleva a la destrucción y buscar la puerta estrecha que conduce a la vida. El amor de Jesús no era un sentimiento, era una acción constante. Sanó enfermos, alimentó multitudes, perdonó a traidores, pero también denunció la hipocresía, confrontó el pecado y desenmascaró la mentira. Su amor abrazaba, pero también corregía. Por eso el infierno no fue un tema ajeno en sus labios. Era la advertencia de un Dios que ama demasiado como para permitir que el hombre se pierda sin luchar por él. Y aunque sus palabras incomodaban, también transformaban. Muchos lo escucharon y cambiaron su rumbo. María Magdalena, Pedro, el ladrón en la cruz. Todos entendieron que la advertencia no era castigo, sino oportunidad. Jesús no vino a sembrar miedo, vino a despertar conciencia. Porque el temor puede detener por un momento, pero solo el amor puede cambiar el destino eterno del alma. Hoy, esa misma voz sigue hablándole al mundo con ternura y verdad. A veces en medio del ruido de la vida, otras en el silencio de la oración. Es el mismo Jesús, el mismo amor que advierte, el mismo Salvador que no se cansa de llamar. Él no te grita desde el cielo, te susurra desde el corazón. Vuelve antes de que sea tarde. Ese es el amor que no renuncia, el amor que advierte porque aún hay esperanza, aún hay salvación. Jesús nunca habló del arrepentimiento como una opción, sino como una urgencia. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue una de las primeras frases que pronunció al iniciar su ministerio.
No eran palabras teóricas, eran un llamado directo al corazón. Cada vez que las repetía, el ambiente se detenía. El tiempo parecía suspenderse, como si el cielo mismo esperara una respuesta. Jesús sabía que el alma que posterga su arrepentimiento se adormece, y que cada día, sin volver a Dios, la distancia entre ambos crece. En sus enseñanzas, el arrepentimiento no era un castigo, sino un acto de liberación. No consistía en llorar por remordimiento, sino en cambiar de dirección. Él veía al pecador hundido en el fango de la culpa y extendía la mano con ternura diciendo: «Levántate, camina, todavía hay tiempo». Esa frase, implícita en cada gesto suyo, mostraba el corazón del Padre. No busca aplastar al caído, sino restaurarlo. Pero Jesús también sabía que el tiempo no es eterno para el hombre, que llega un punto en que el corazón se endurece tanto que ya no escucha la voz del Espíritu Santo. Los evangelios narran cómo Jesús lloró sobre Jerusalén. «Cuántas veces quise reunirlos como la gallina a sus polluelos bajo las alas, y no quisisteis». Esa escena resume la esencia de la urgencia divina. El arrepentimiento no puede esperar al mañana, porque el mañana no está garantizado. Cada palabra de Jesús era una oportunidad de salvación, cada silencio del hombre una puerta que se cerraba un poco más. En sus ojos había tristeza, pero también esperanza, porque mientras haya aliento, hay posibilidad de cambio. Jesús no hablaba de teorías espirituales, hablaba de realidades eternas. Cuando contaba la parábola del hijo pródigo, no era una historia dulce sobre un regreso, era una advertencia disfrazada de amor. El hijo que regresa lo hace porque entiende que lejos del Padre solo hay hambre y miseria. Así es el alma que se aleja de Dios, cree que es libre, hasta que descubre que vive encadenada al vacío. Por eso Jesús urgía a todos a reconciliarse con el Padre, a no dejar que la soberbia robe la gracia del perdón. En muchas ocasiones las multitudes lo seguían por los milagros, pero Él los miraba con compasión y les decía: «Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente». Era una verdad incómoda, pero necesaria. Jesús no quería popularidad, quería transformación. El arrepentimiento era y sigue siendo la llave que abre las puertas de la esperanza. La Biblia enseña que hay alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente. Esa es la magnitud del amor de Dios. El universo entero celebra cuando un corazón decide volver. Y sin embargo, el enemigo intenta convencer al hombre de que no hay prisa. Más adelante, susurra: «Tienes tiempo». Pero esa es la mentira más peligrosa. Jesús sabía que cada día perdido en el pecado es una victoria para la oscuridad. Por eso hablaba con tanta urgencia, con tanto fuego en el alma. Sabía que el infierno no se llena de grandes pecadores, sino de corazones que dijeron: «Mañana me arrepentiré». La procrastinación espiritual es el camino silencioso hacia la perdición. Hoy, la voz del Maestro sigue repitiendo lo mismo que hace 2000 años. El reino de los cielos se ha acercado. Es una frase que no envejece, una advertencia que aún palpita. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir despiertos. El arrepentimiento no es el final del camino, es el principio de la salvación. A través de la fe, la oración y el poder del Espíritu Santo, el alma puede volver a sentir el amor de Dios que transforma y renueva. Pero hay que decidirlo hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Jesús tenía una forma única de revelar verdades eternas. No imponía leyes con dureza, las envolvía en historias simples, pero cargadas de una profundidad que traspasaba generaciones. Las parábolas fueron su manera de tocar la conciencia sin levantar la voz, de despertar el alma sin imponer miedo. Cada una contenía una advertencia, una invitación y una promesa. Entre todas, las que hablaban del juicio y de la eternidad fueron las que más estremecieron a quienes lo escuchaban, y aún lo hacen hoy.
Una de ellas fue la parábola del rico y Lázaro, un contraste que no buscaba condenar la riqueza, sino exponer la indiferencia. Mientras el rico disfrutaba del lujo y el banquete, Lázaro yacía a su puerta, cubierto de llagas. Pero cuando la muerte llegó, la historia se invirtió. El que vivió para sí despertó en tormento. El que sufrió en fe fue consolado en el seno de Abraham. Jesús no estaba pintando una fábula, estaba mostrando con crudeza lo que ocurre cuando el corazón se olvida del amor de Dios y de la compasión hacia el prójimo. La historia del siervo infiel también sacudió a sus oyentes. Jesús contó de un hombre que recibió autoridad mientras su señor se ausentaba. Pero en lugar de obedecer, abusó de los demás y se entregó a la violencia y al descuido. Cuando su señor regresó, lo encontró desprevenido. No había excusas, no había tiempo para remediar nada. Esa parábola era un espejo para todos los que escuchaban, y también para nosotros hoy, porque Jesús no hablaba de ellos, hablaba de nosotros, de la tendencia humana a olvidar que toda vida será rendida ante el Creador. Luego vino la parábola de las 10 vírgenes, quizás una de las más poderosas. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Todas esperaban al esposo, pero solo las que tenían aceite en sus lámparas pudieron entrar a las bodas. Las otras quedaron fuera, llamando a una puerta que ya no se abriría. Jesús no hablaba de fiestas, hablaba del alma que se prepara y del alma que se duerme. El aceite simbolizaba algo más que fe. Representaba la relación viva con el Espíritu Santo, la oración constante, la vigilancia interior. Y su mensaje era claro: el tiempo de prepararse es ahora. Cada una de esas parábolas tenía un hilo común: la advertencia antes del cierre. Jesús no quería que nadie quedara fuera, pero sabía que muchos pospondrían su decisión. Su narrativa era tierna, pero firme, amorosa, pero urgente. El reino de Dios no se presenta como una promesa distante, sino como una realidad que se acerca cada día más. Y en cada historia había una misma enseñanza: no basta con oír, hay que actuar. No basta con creer, hay que vivir esa fe con entrega y fidelidad. Mientras Jesús contaba esas parábolas, la multitud lo observaba en silencio. Algunos lloraban, otros se inquietaban, otros simplemente se marchaban sin entender. Pero quienes tenían oídos para oír, comprendían que esas historias eran puertas abiertas al cielo, que el Maestro no buscaba asustar, sino despertar. En su voz resonaba la paciencia de un Dios que no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Y hoy, 2000 años después, esas mismas parábolas siguen hablándonos con la misma fuerza. Nos recuerdan que la fe sin acción está vacía, que la esperanza sin obediencia se desvanece. Jesús no creó relatos para entretener, sino para salvar. Sus palabras fueron semillas de eternidad. El rico y Lázaro, las vírgenes prudentes, el siervo fiel, todos nos miran desde las páginas de la Biblia para recordarnos que la eternidad se decide en lo que hacemos hoy. Cuando Jesús habló del fuego eterno, no lo hizo como un hombre que describe una ley, sino como quien ha visto el alma consumirse lejos del amor del Padre. En Marcos 9 pronunció palabras que atravesaron la historia, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. No fueron metáforas literarias, fueron advertencias cargadas de compasión. Jesús no describía un fuego físico, sino una realidad espiritual, el sufrimiento eterno de vivir apartado de Dios. Su intención no era asustar, sino mostrar el precio del pecado que se niega al perdón. Aquel fuego representaba algo mucho más profundo que un castigo. Era la consecuencia natural de rechazar la luz, de cerrar el corazón al amor de Dios. Jesús sabía que el alma fue creada para la presencia divina y que separarse de ella es condenarse a la oscuridad interior. Por eso, cuando hablaba de ese fuego,
Sus ojos no expresaban amenaza, sino tristeza. No buscaba provocar temor, sino despertar conciencia. Advertía a la humanidad: no dejen que ese fuego se encienda dentro de ustedes. Las multitudes lo escuchaban, algunas con el alma estremecida, otras con escepticismo. Pero nadie podía ignorar el peso de su voz. El fuego del que hablaba no era visible, pero ardía en las pasiones desordenadas, en la codicia, en el orgullo, en el odio. Era el fuego que ya consume a quien vive lejos del Espíritu Santo. Jesús sabía que el infierno no empieza después de la muerte. Empieza en el corazón que vive sin esperanza, en quien pierde la fe, en quien apaga la oración y deja de creer en las promesas de Dios. En aquellos días, los hombres conocían el fuego de los sacrificios, el fuego del templo, el fuego que purificaba el oro. Pero Jesús les hablaba de otro, el fuego del alma, el que no purifica sino destruye. Ese fuego no se apaga con agua, solo con arrepentimiento. Por eso decía que es mejor arrancarse lo que lleva al pecado que perderse por completo. Su mensaje era radical, pero necesario. El amor verdadero no suaviza la verdad, la revela con ternura. Y el Maestro lo hizo hasta el final. A través de cada enseñanza, Jesús mostraba que el fuego eterno no era el deseo de Dios, sino el resultado de rechazarlo. No es la voluntad de mi Padre que se pierda uno solo de estos pequeños, dijo. Sin embargo, sabía que el hombre, en su orgullo, elegiría muchas veces la oscuridad antes que la obediencia. Y esa elección, repetida día tras día, es lo que enciende el fuego interior del alma. Ese fuego del que Jesús habló no es impuesto, es escogido. El amor de Dios sigue siendo el mismo. Él no creó el infierno para el hombre, sino para el enemigo. Pero el corazón que insiste en vivir sin Dios camina hacia un lugar donde la presencia divina ya no existe. Y cuando la luz desaparece, solo queda el fuego que nunca se apaga. Jesús lo explicó con tanta claridad porque no quería que nadie llegara allí. Su advertencia fue una de las más grandes muestras de su misericordia. Callar habría sido más fácil, pero amar para él siempre fue hablar la verdad. Hoy, esas palabras siguen encendiendo corazones, no para condenar, sino para salvar. Porque el fuego eterno del que Jesús habló no es el destino de quien cree, sino el recordatorio de lo que ocurre cuando se apaga la fe. Su voz aún resuena en la Biblia, invitando a cada alma a volver a la luz. El que me sigue no andará en tinieblas, dijo el Señor. Esa sigue siendo la promesa. Donde entra Jesús, el fuego que destruye se apaga, y el fuego del Espíritu Santo comienza a arder con vida, esperanza y salvación. Antes de hablar de juicio, Jesús siempre habló de misericordia. Esa fue su forma de revelar el corazón del Padre. Un Dios que advierte porque ama, que corrige porque quiere salvar. Cada enseñanza, cada milagro, cada palabra suya era una oportunidad, un llamado a volver antes de que fuera tarde. Jesús no se deleitaba en la idea del castigo. Su mirada estaba puesta en la salvación. Por eso, cuando predicaba sobre el infierno, lo hacía como un médico que avisa al enfermo del peligro, no para asustarlo, sino para sanarlo. Desde el principio de su ministerio, el tono fue el mismo: compasión antes que condena. Cuando encontró a la mujer sorprendida en adulterio, no la aplastó con la ley, la levantó con la gracia. Le dijo: vete y no peques más. En esas 6 palabras resumió todo el mensaje del Evangelio. Misericordia antes del juicio, perdón antes del castigo. Jesús no vino para señalar los errores del mundo, sino para ofrecer una salida al alma que reconoce su necesidad. Esa fue la razón por la que el cielo se hizo carne. Pero la misericordia de Jesús no era debilidad, era una paciencia divina que se extendía más allá del entendimiento humano. Aun cuando lo rechazaban, Él seguía ofreciendo perdón.
Cuando lo insultaban, respondía con amor. Cuando lo traicionaban, oraba por quienes lo herían. Cada gesto suyo era un mensaje silencioso al corazón del hombre. Todavía hay tiempo. Jesús sabía que el juicio vendría, pero no podía llegar sin antes ofrecer gracia. Por eso caminó entre los pecadores, cenó con ellos, los llamó por su nombre y los abrazó antes de decirles la verdad. Los profetas del Antiguo Testamento ya habían anunciado esta misericordia. Dios siempre advirtió antes de actuar. Antes del diluvio, Noé predicó por años. Antes de la destrucción de Nínive, Jonás fue enviado con un mensaje de arrepentimiento. Jesús continuó esa misma línea divina: advertir antes de juzgar. Su vida entera fue una cuenta regresiva de amor. Cada sanidad, cada enseñanza, cada lágrima, eran extensiones del tiempo de gracia que el cielo ofrecía a la tierra. Pero esa misericordia no era infinita. Jesús sabía que llegaría el día en que la puerta se cerraría, como en los días de Noé, y por eso insistía: estén preparados. No porque quisiera imponer temor, sino porque el amor advierte del peligro antes de que sea irreversible. Esa fue la esencia de su mensaje: no hay juicio sin antes recibir oportunidades de perdón. Cada amanecer, cada nuevo latido del corazón, es una muestra más de esa misericordia que se renueva. Aún en la cruz, cuando el juicio humano cayó sobre él, Jesús seguía ofreciendo gracia. Mientras lo clavaban, oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa fue la prueba suprema de que la misericordia precede al juicio. Él cargó la condena que nosotros merecíamos para ofrecernos salvación. Su sangre no gritaba venganza, gritaba perdón. Y ese perdón sigue vigente hoy, esperando ser aceptado por cada corazón que se arrepiente. La Biblia enseña que llegará un día en que el trono de misericordia se transformará en trono de justicia. Pero hasta que ese día llegue, Jesús sigue intercediendo. Su voz resuena en la conciencia de los hombres, llamando, esperando, amando. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, porque el tiempo de misericordia aún no ha terminado. Y mientras la gracia esté abierta, todavía hay esperanza, todavía hay salvación. Ese es el Dios de la Biblia, justo en su juicio, pero inmensamente tierno en su amor. Jesús fue claro: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Esa frase reveló una verdad que pocos entienden. El infierno no fue creado para el ser humano. No estaba en el plan original de Dios. El Padre formó al hombre para caminar con él, no para ser separado de su presencia. Pero cuando el hombre eligió desobedecer, rompió la comunión que lo mantenía unido a la vida. Así nació la distancia, y en esa distancia el alma comenzó a morir. El infierno es la consecuencia del rechazo, no el deseo del Creador. Desde el principio, Dios mostró su propósito: la salvación. Adán y Eva cayeron, pero inmediatamente Dios prometió redención. A través de toda la Biblia, desde los profetas hasta los apóstoles, el mensaje fue el mismo: vuelve. Jesús vino a cumplir esa promesa. Él no habló del infierno para anunciar destino, sino para ofrecer una salida. Su voz fue el eco del amor de Dios gritando al mundo: no fuiste creado para el fuego, fuiste creado para la gloria. Pero ese amor, aunque infinito, nunca obliga. El hombre decide. Cuando Jesús describió el fuego eterno, sabía que muchos lo malinterpretarían. Algunos verían crueldad donde en realidad había advertencia. Otros pensarían en castigo, cuando lo que él ofrecía era rescate. Porque el infierno no es un acto de venganza divina, es el resultado del libre albedrío humano. Dios no envía a nadie allí. El hombre se dirige solo cuando elige vivir lejos de la luz. Y ese fue el punto que Jesús quiso dejar grabado en cada corazón. El amor de Dios es un refugio,
pero también un llamado a la decisión. Cada palabra del Evangelio muestra que el deseo de Dios es salvar, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Esa es la esencia de su corazón. Por eso Jesús se acercaba a los pecadores, no para condenarlos, sino para mostrarles que todavía había esperanza. Él sabía que cada alma tiene un valor eterno, que no hay pecado tan profundo que su sangre no pueda limpiar. Su mensaje era y sigue siendo el mismo. No fuiste hecho para el infierno, fuiste hecho para el cielo. El infierno representa la ausencia de Dios, y esa es la mayor tragedia que puede sufrir el alma humana. Jesús lo sabía. Por eso lloró sobre Jerusalén, porque veía a su pueblo caminar hacia ese destino. Les ofreció vida, pero eligieron la ceguera. Les ofreció libertad, pero amaron la esclavitud del pecado. Así es el poder de la elección. Dios ofrece la salvación, pero no la impone. Y cada vez que el hombre dice no a la gracia, se aleja un paso más del propósito eterno. Pero incluso ante el rechazo, la misericordia sigue activa. Jesús descendió a los más bajos lugares de la humanidad, tocó leprosos, abrazó pecadores, perdonó traidores. No lo hizo por obligación, sino por amor. Quería dejar claro que no hay frontera que Él no cruce para rescatar un alma. Cada advertencia sobre el infierno era en realidad una declaración de amor, una forma divina de decir, no quiero perderte. Esa es la voz de un Salvador que no se rinde, aunque muchos lo rechacen. Y hoy, esa misma voz sigue hablando. No desde una montaña en Galilea, sino desde las páginas de la Biblia, desde el susurro del Espíritu Santo, desde las lágrimas de quien ora por ti. Jesús sigue llamando, sigue esperando. El infierno no fue creado para ti, pero el cielo sí. Esa es la verdad que transforma. No naciste para el fuego, naciste para la luz. Y mientras respires, aún puedes elegir, aún puedes volver al amor de Dios, al camino de la fe, a la esperanza de la salvación. Esa es la decisión que define la eternidad. Jesús hablaba con claridad, con amor, con autoridad divina, pero no todos quisieron escucharlo. Había algo trágico en esa escena. El Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, hablando frente a multitudes que preferían el ruido del mundo antes que la voz del cielo. Algunos se admiraban de su sabiduría, otros se ofendían, muchos oían, pero pocos escuchaban. El problema no era la falta de palabras, sino la dureza del corazón. Porque cuando el alma se acostumbra al pecado, la verdad suena como un eco distante que no logra penetrar. A lo largo de los evangelios vemos ese mismo patrón. Jesús predicaba en templos, en montes, en barcos, en calles, y siempre había dos grupos, los que abrían el corazón y los que se cerraban en silencio. Ese silencio era más peligroso que cualquier blasfemia. Era el silencio de la indiferencia, el que mata lentamente la conciencia. Los fariseos, los escribas, los líderes religiosos lo escuchaban sin escucharlo, analizaban sus palabras sin dejarse transformar. Preferían tener la razón antes que tener redención. Jesús sabía lo que ese silencio significaba. Era el mismo que había oído en el jardín del Edén cuando Adán se escondió. Era el silencio de un corazón que huye de la presencia de Dios. Por eso, sus advertencias eran tan insistentes. Decía, el que tiene oídos para oír, oiga. No hablaba de los oídos físicos, sino de los oídos del alma, esos que solo se abren con humildad. Porque quien escucha de verdad, cambia. Quien solo oye, se engaña a sí mismo creyendo que el conocimiento sustituye la obediencia. El tiempo no ha cambiado esa realidad. Hoy las iglesias están llenas, pero muchos corazones siguen vacíos. La Biblia se lee, pero no se vive. Las palabras de Jesús se citan, pero no se obedecen. Es el mismo silencio disfrazado de religiosidad. Un silencio que no grita,
pero mata la fe poco a poco. El Espíritu Santo habla con ternura, pero el ruido de la vida lo ahoga, las prisas, la distracción, el orgullo, y el alma, sin darse cuenta, se acostumbra a no oír la voz del cielo. Ese silencio tiene consecuencias. En los días de Noé, la gente también escuchó la advertencia, pero no la tomó en serio. Mientras el arca se construía, se reían, hasta que las gotas comenzaron a caer y ya era tarde. Jesús recordó esa historia para mostrar lo que ocurre cuando el corazón se endurece. Dios siempre habla antes del juicio, pero cuando el hombre no responde, el silencio de su alma se convierte en su propio castigo. El infierno empieza cuando Dios deja de hablar, porque el hombre dejó de escuchar. Sin embargo, la misericordia de Dios sigue insistiendo. Cada palabra de la Biblia es un llamado. Cada oración es una puerta abierta. Cada momento de reflexión es una oportunidad para romper el silencio. Jesús no deja de hablar. Habla en la conciencia, en la voz de un amigo, en el mensaje que llega justo cuando más se necesita. Pero el hombre debe decidir si sigue escuchando o vuelve a cerrar su corazón, porque la salvación no depende de lo que se oye, sino de lo que se responde. Y hoy, esa voz aún resuena. Si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. No ignores esa frase. No la postergues. Dios todavía habla, y su silencio es lo que más debe temerse. Porque el día en que el cielo deje de llamar, significará que el tiempo de gracia ha terminado. Escuchar es un acto de fe. Obedecer es un acto de amor. Y en ese pequeño sí que el hombre pronuncia, el cielo entero se alegra. No dejes que tu historia sea recordada por el silencio, sino por haber respondido al llamado de Dios. Jesús habló muchas veces del día en que el tiempo se acabará. No se refería al fin del mundo como concepto, sino al fin de las oportunidades. Ese momento en que la gracia deja de llamar y la puerta del cielo se cierra. En una de sus parábolas más impactantes, la de las 10 vírgenes, dejó claro que habrá quienes estén listos y quienes lleguen demasiado tarde. Las vírgenes prudentes, con sus lámparas encendidas, representan a los que viven en comunión con el Espíritu Santo, las insensatas, a quienes posponen la fe hasta que la oscuridad los alcanza. El relato es estremecedor. Todas esperaban al esposo, pero cuando el sonido del regreso resonó, solo la mitad estaba preparada. Las otras corrieron desesperadas a buscar aceite, pero la puerta ya se había cerrado. Tocaron, gritaron, suplicaron, y la respuesta fue devastadora: no os conozco. Jesús no hablaba de una historia simbólica. Estaba mostrando la realidad del alma que se acomoda, que vive distraída, creyendo que siempre habrá más tiempo para reconciliarse con Dios. Pero ese tiempo, tarde o temprano, se termina. El maestro usó esta parábola para revelar una verdad universal. El reino de Dios no espera. El amor de Dios es paciente, sí, pero no eterno en su ofrecimiento. La gracia tiene un límite, y ese límite se llama decisión. Cada día que pasa sin arrepentimiento es un paso más cerca del cierre. Por eso Jesús decía, velad, porque no sabéis el día ni la hora. No lo decía para sembrar miedo, sino para despertar corazones dormidos. El peligro no es el infierno, es la indiferencia que lleva hasta él. Cuando Jesús hablaba del final, lo hacía con dolor en el alma. Sabía que muchos de los que lo escuchaban seguirían caminando como si nada. Sabía que habría templos llenos de religiosidad, pero vacíos de fe. Por eso repetía una y otra vez, estén preparados. No para vivir en paranoia, sino en propósito. Estar preparado no significa vivir con miedo, sino con conciencia. Significa mantener encendida la llama de la fe, cuidar el aceite del Espíritu Santo con oración, obediencia y amor a Dios. El día en que la puerta se cierre, ya no habrá más súplicas, ni lágrimas, ni excusas. El silencio reemplazará la voz del llamado. Jesús lo advirtió no para condenar, sino para que nadie diga,
Nadie me lo dijo. Él fue el primer profeta que habló del fin desde el amor. Cada parábola era una alerta llena de ternura, pero así como hay un inicio para la misericordia, también hay un final para la oportunidad. La Biblia lo dice claramente: el espíritu no contenderá para siempre con el hombre. El error más común es creer que siempre habrá un mañana, pero la eternidad se decide hoy. Cada oración no hecha, cada perdón no dado, cada fe no vivida, es una puerta que se cierra un poco más. Jesús no quiere verte llegar corriendo a última hora. Quiere verte preparado, con tu lámpara encendida, esperando su regreso con gozo y no con miedo. El tiempo de la gracia no es infinito, es precioso y está corriendo ahora mismo. Y cuando ese día llegue, porque llegará, solo habrá dos respuestas posibles. Bien, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, o no te conozco. La diferencia no estará en cuánto sabías, sino en cuánto creíste, cuánto obedeciste, cuánto amaste. Jesús no busca perfección, busca entrega, y hoy, mientras aún hay aliento, su voz sigue diciendo: vuelve, porque cuando la puerta se cierre, será para siempre. Nadie habló del infierno con más autoridad que Jesús, porque nadie lo enfrentó tan de cerca como él. En la cruz, el Hijo de Dios experimentó lo que significaba estar separado del Padre, aunque fuera por un instante, cuando exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El cielo se estremeció. En ese momento Jesús no solo cargaba el dolor físico del tormento, sino el peso espiritual del pecado de toda la humanidad. Estaba sintiendo la distancia, el vacío, la soledad que produce el pecado, el mismo abismo que había descrito al hablar del fuego eterno. En la cruz, el infierno no fue un lugar, fue una experiencia. Jesús descendió a la profundidad del sufrimiento para que tú y yo no tengamos que hacerlo. Tomó sobre sí la condena que nos correspondía. Lo que los hombres merecían por rechazar a Dios, Él lo asumió voluntariamente. No hubo gritos de odio en su boca, solo perdón. No hubo resentimiento, solo amor. Y mientras los clavos atravesaban sus manos, el infierno perdía su poder. El juicio que debía caer sobre nosotros cayó sobre él. Cada gota de sangre que cayó del madero fue un acto de rescate. La justicia divina exigía pago, y Jesús lo pagó con su vida. En ese instante, el infierno quedó desarmado. La muerte creyó que había vencido, pero no sabía que estaba presenciando su propia derrota. En la cruz, Jesús no solo nos salvó del castigo eterno, también nos abrió el camino de regreso al Padre. Transformó el símbolo del dolor en el puente de la esperanza. La cruz, que parecía derrota, se convirtió en victoria. Cuando el cielo se oscureció y el velo del templo se rasgó, el universo entero entendió que algo irreversible acababa de suceder. El precio fue pagado. La puerta al cielo volvió a abrirse. Lo que Adán perdió en el Edén, Jesús lo restauró en el Calvario. En ese momento, el infierno quedó expuesto, reducido a lo que realmente es, el lugar donde la luz no llega, porque la luz fue rechazada. Pero para quien mira la cruz con fe, el infierno ya no es destino. Es una advertencia vencida por el amor. Jesús no bajó de la cruz porque su amor no se detuvo ante el dolor. Quiso llegar hasta el fondo, hasta la oscuridad más densa, para rescatar incluso al que ya se creía perdido. En él se cumplió lo que los profetas anunciaron. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. En su agonía, Jesús descendió simbólicamente al infierno humano, al abandono, a la angustia, al silencio de un mundo que le dio la espalda a Dios. Y desde allí pronunció las palabras más poderosas jamás dichas: consumado es. Esas 3 palabras sellaron la eternidad. El sacrificio estaba completo. La deuda del pecado cancelada, la puerta del infierno
cerrada para quien cree. El amor de Dios no se midió en promesas vacías, sino en un cuerpo roto por misericordia. Jesús venció el fuego eterno enfrentando su sombra. En la cruz, el dolor se convirtió en salvación, el juicio en gracia, la muerte en vida. Ningún otro amor ha ido tan lejos. Y hoy, cada vez que miramos la cruz, recordamos lo que costó nuestra salvación. No fue gratuita, fue pagada con sangre. El infierno perdió su autoridad el día que el Hijo del Hombre dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Desde entonces, toda alma que clama por fe, que se humilla en oración, que cree en las promesas de Dios, tiene un refugio seguro. La cruz sigue en pie, no como símbolo de tragedia, sino como testimonio de un amor que venció al infierno para siempre. Muchos hablan del amor de Dios, pero pocos comprenden su justicia, y sin embargo, ambas forman parte del mismo corazón divino. Jesús lo sabía, por eso, cada vez que habló del infierno, lo hizo equilibrando misericordia y verdad. El amor sin justicia se convierte en permisividad, y la justicia sin amor se transforma en tiranía. Dios no es ninguno de los dos extremos. Él es perfecto en ambas cosas. Su justicia no contradice su amor, lo confirma, porque solo un amor verdadero puede corregir y solo una justicia santa puede salvar. Desde el principio la Biblia muestra este equilibrio. En el diluvio, Dios juzgó al mundo, pero antes dio tiempo para el arrepentimiento. En Sodoma el fuego cayó, pero solo después de que Abraham intercedió por los justos. Y en la cruz, el mayor acto de amor fue también el mayor acto de justicia. Jesús pagó el precio que la ley exigía para que nosotros pudiéramos recibir la gracia que no merecíamos. En Él, la justicia y el amor se abrazaron para siempre. El mundo moderno no quiere escuchar sobre justicia, prefiere un Dios que ama sin exigir cambio. Pero Jesús nunca enseñó eso. Cuando perdonó a la mujer adúltera, no le dijo, haz lo que quieras, sino no peques más. Esa frase contiene el equilibrio divino. Amor que restaura, pero también justicia que transforma. Porque el perdón sin cambio no es redención, es autoengaño. Jesús vino a romper las cadenas del pecado, no a decorarlas. En su enseñanza, el infierno no era una amenaza caprichosa, sino la expresión de una justicia inevitable. Dios no puede ignorar el mal, porque hacerlo sería negar su propia santidad. Pero en lugar de destruirnos, decidió ofrecer una salida, su propio Hijo. Esa es la grandeza del Evangelio. El juez bajó del trono, se vistió de carne y pagó la sentencia por los culpables. La justicia fue satisfecha y el amor manifestado en toda su plenitud. Cada palabra de Jesús reflejaba ese equilibrio. Cuando hablaba del reino de los cielos, también hablaba del juicio venidero, no para crear miedo, sino para despertar responsabilidad. Él sabía que la eternidad no depende de lo que sentimos, sino de las decisiones que tomamos. Su mensaje fue claro. Dios es paciente, pero no indiferente. Espera, perdona, llama, pero también juzga con rectitud. No hay contradicción, hay coherencia divina. El problema no está en la justicia de Dios, sino en el corazón humano que se resiste a su amor. Porque quien rechaza el amor, inevitablemente enfrenta la justicia. Por eso Jesús insistía tanto en el arrepentimiento. No quería que nadie llegara a ese punto. Él sabía que la condena eterna no era un castigo impuesto, sino el resultado de elegir vivir sin el Creador. Por eso dijo, el que no cree ya ha sido condenado. No porque Dios lo desee, sino porque el alma que se aleja de la luz se queda en la sombra. Y aún hoy, esa verdad sigue vigente. Cada persona elige entre la gracia o el juicio, entre el perdón o la culpa, entre la cruz o el infierno. Dios sigue siendo el mismo, justo y amoroso. Su justicia garantiza que el mal no triunfará para siempre. Su amor asegura que el pecador aún puede ser restaurado. La cruz es el punto donde ambas realidades se encuentran.
Allí entendemos que el amor sin justicia no salva y la justicia sin amor no redime. Pero en Jesús, ambas se unieron para ofrecernos salvación eterna. Jesús dijo, «Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente». Lucas 15:7. Esa declaración revela algo profundo. Si el cielo se alegra por uno que vuelve, también sufre por cada alma que se pierde. Detrás de cada advertencia de Jesús, de cada palabra sobre el infierno, hay un dolor silencioso. El dolor de un padre que ve a sus hijos alejarse sin mirar atrás. Dios no observa la condena con frialdad, la siente como un lamento. Cada alma perdida es una herida en el corazón del cielo. A lo largo de los evangelios podemos sentir esa tristeza divina. Jesús lloró sobre Jerusalén no porque temiera su destrucción, sino porque amaba a su pueblo. Desde el monte, mirando la ciudad, pronunció palabras que estremecen. «¿Cuántas veces quise reunirlos como la gallina a sus polluelos, y no quisisteis?» En esa frase se resume la esencia del amor de Dios, insistente, paciente, tierno. El cielo siempre intenta alcanzar al hombre antes de que sea demasiado tarde. Pero cuando el corazón se endurece, el cielo llora. Los profetas también reflejaron esa compasión divina. Jeremías fue llamado el profeta llorón, porque su mensaje era de advertencia, pero también de profundo amor. Lloraba por un pueblo que no escuchaba, igual que Jesús siglos después. Ese es el reflejo del corazón de Dios. Advierte porque ama, llama porque espera, y sufre cuando el hombre rechaza la salvación. Las lágrimas del cielo no son de impotencia, sino de amor no correspondido. En cada generación, Dios ha enviado voces para llamar al arrepentimiento. Y aunque el mensaje cambia de forma, el sentimiento es el mismo: amor que no se rinde. Cuando Jesús hablaba del fuego eterno, lo hacía sabiendo cuántos lo ignorarían. Y sin embargo, no cayó. Su amor era más fuerte que la indiferencia humana. Él no buscaba asustar, buscaba evitar el llanto eterno del alma, porque el infierno no solo representa castigo, sino la ausencia total del amor de Dios. Y ese vacío es lo que el cielo más lamenta. Imagina por un momento el cielo observando la tierra. Millones de personas corriendo tras lo temporal, olvidando lo eterno. Ángeles que celebran cuando uno se salva, pero que guardan silencio cuando otro se pierde. Cada alma tiene un valor incalculable, ninguna es insignificante para Dios. Y sin embargo, el hombre actúa como si la eternidad no existiera. El cielo ve eso y llora, no por enojo, sino por compasión, porque sabe lo que está en juego. Jesús, en la cruz, encarnó ese dolor, cuando pronunció, «Perdónalos, porque no saben lo que hacen». Estaba intercediendo por una humanidad que lo estaba crucificando. Ningún otro amor ha soportado tanto rechazo y ha seguido amando igual. El cielo no guarda rencor, guarda esperanza. Cada día que el sol sale es una nueva oportunidad para que una alma vuelva a casa. Cada latido es una muestra de que la misericordia sigue activa. Y tal vez el cielo hoy esté mirando tu vida también. Tal vez haya lágrimas divinas esperando transformarse en gozo si decides regresar. Porque si hay algo que conmueve el corazón de Dios, es el arrepentimiento sincero. La Biblia lo dice con claridad: el que cree en Él no será avergonzado. El cielo llora por los que se pierden, pero celebra eternamente a los que vuelven. Esa es la verdad más hermosa del Evangelio. El amor de Dios nunca deja de buscar, incluso cuando todos los demás ya han dejado de hacerlo. El mensaje de Jesús no quedó en el pasado. Sus palabras no se apagaron con el tiempo, ni se perdieron entre las páginas antiguas de la Biblia. Siguen vivas, siguen resonando, como una campana que no deja de sonar en el corazón del que busca la verdad. Cada advertencia que pronunció, cada parábola que contó, cada lágrima que derramó, fue parte de un mismo llamado: volver al amor de Dios antes de que sea demasiado tarde. Ese llamado no es eco del pasado, es la voz del presente que toca el alma.
Jesús aún llama a través del Evangelio, a través del Espíritu Santo, a través de la conciencia. No lo hace con gritos ni con amenazas, sino con la ternura de quien sigue esperando. Dice la Escritura: «He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él». Esa puerta no se abre desde fuera, se abre desde dentro. El cielo no fuerza cerraduras, espera una invitación. Dios no impone su amor, lo ofrece. Pero cada día que pasa, esa voz se hace más urgente. No porque Él cambie, sino porque el tiempo se acorta. A veces ese llamado llega en medio del dolor. Otras veces, en la calma. Puede llegar en una oración, en una canción, en un silencio profundo donde solo el alma y Dios se encuentran. Es la manera en que el Espíritu Santo trabaja, sin espectáculo, pero con poder. Jesús sigue hablando al corazón cansado, al que perdió la fe, al que duda de las promesas de Dios. Su voz es un recordatorio. No estás demasiado lejos, aún puedes volver, porque mientras haya vida hay esperanza, y mientras haya esperanza hay salvación. El problema no es que Dios haya dejado de hablar, es que muchos han dejado de escuchar. Pero incluso en un mundo distraído, saturado de ruido, su voz sigue atravesando el caos. A veces basta un instante para oírla, una frase, una mirada, una lágrima que no se puede explicar. Jesús no ha renunciado a ti. Él no abandona a quien ama. Sigue llamando, sigue esperando. El amor de Dios no se cansa. Es paciente, constante, infinito, y cada palabra de la Biblia es prueba de ello. El llamado de Jesús es más que una invitación, es una advertencia con ternura. Porque no siempre habrá una próxima vez. Cada día que eliges escuchar su voz, eliges la vida. Cada día que decides ignorarla, eliges la distancia. Pero aunque el mundo se enfríe, aunque la fe se apague en muchos, su voz permanece igual que hace 2000 años. No cambió el tono, solo cambió el público. Antes llamaba desde las colinas de Judea, hoy llama desde los corazones que aún creen. Hay momentos en que sentimos que Dios guarda silencio, pero la verdad es que muchas veces el silencio es su manera de llamar con más fuerza. Es en la quietud donde su voz se vuelve clara. El Espíritu Santo sigue tocando almas, recordando a los hombres que la eternidad no está lejos. Jesús no llama para imponer, sino para rescatar. Y el que responde, aunque sea con un suspiro, encuentra la paz que el mundo no puede dar. Este llamado no es colectivo, es personal. No depende de multitudes, sino de una sola respuesta, la tuya. El mismo Jesús, que habló del fuego eterno, es el que hoy extiende su mano y dice: ven. No importa lo que hiciste, no importa lo que perdiste. Aún hay tiempo, aún hay redención. Porque su amor no se mide en méritos, se mide en cruz. Y mientras el corazón humano siga latiendo, la voz de Dios seguirá resonando, esperando un sí que cambie el destino eterno del alma. Jesús no solo habló del infierno como un lugar futuro, sino como una realidad que comienza en el alma. El infierno no empieza cuando morimos, empieza cuando vivimos lejos de Dios. Cada vez que el hombre elige el orgullo antes que la fe, el odio antes que el perdón, la soberbia antes que la humildad, una parte del corazón se enfría, y ese frío espiritual es el preludio de la oscuridad eterna. Por eso Jesús advirtió tanto, porque sabía que el fuego más peligroso no es el que arde fuera, sino el que se enciende dentro. El pecado no destruye de inmediato, adormece. Hace que el alma pierda sensibilidad hasta que deja de percibir la voz del Espíritu Santo. Jesús veía ese fuego interno consumiendo a muchos. En los fariseos era el orgullo, en Judas la avaricia, en Pilato el miedo. Cada uno llevaba su propio infierno dentro, mucho antes de enfrentarse al juicio.
Y eso es lo que el Maestro intentaba evitar, que el alma se acostumbrara a vivir sin la luz. Porque un corazón sin amor de Dios ya camina en tinieblas, aunque el sol siga brillando. A veces el infierno se disfraza de libertad. El mundo enseña que hacer lo que uno quiere es vivir. Pero Jesús mostró lo contrario. La verdadera libertad está en la obediencia. Quien se aleja de la verdad acaba prisionero de sí mismo. Así es como empieza el fuego que no se apaga, en el resentimiento que no se perdona, en el deseo que no se domina, en la fe que se abandona poco a poco. El infierno no necesita cadenas visibles porque sus grilletes son invisibles. Culpa, orgullo, indiferencia. Jesús vino precisamente para romper esas cadenas. Su mensaje no fue solo para el más allá, sino para el ahora. Cuando dijo, el reino de Dios se ha acercado, también estaba diciendo que el infierno puede detenerse hoy, que ninguna persona está tan lejos como para no ser alcanzada por su gracia, que el fuego interno puede ser apagado por el amor divino. Cada oración, cada lágrima, cada acto de fe es una chispa de cielo que vence la oscuridad del alma. Donde entra la luz, el fuego del infierno no puede permanecer. La Biblia está llena de ejemplos de almas que fueron rescatadas del abismo interior. Pedro, después de negar a Jesús, lloró amargamente y fue restaurado. Saulo, perseguidor de la iglesia, fue cegado por la luz y renació como Pablo. María Magdalena, esclava de sus propios demonios, encontró libertad en los pies del Maestro. Todos ellos probaron que el infierno interior se vence solo con el amor de Dios. Ningún pasado es tan oscuro que la gracia no pueda iluminarlo. Jesús no vino a apagar fuegos externos, sino los internos. Su palabra, su presencia, su Espíritu Santo son el agua viva que enfría el alma quemada por el pecado. Él no espera a juzgarte cuando mueras, quiere rescatarte mientras vives. Porque el infierno no empieza en la eternidad. Empieza en la indiferencia diaria hacia Dios. Pero también el cielo puede comenzar ahora mismo, en cada corazón que decide volver a creer, volver a amar, volver a orar. Y esa es la decisión que todos debemos tomar. Cada día, el alma se inclina hacia la luz o hacia la oscuridad. Nadie puede permanecer neutral. Jesús te ofrece paz, esperanza y salvación. El enemigo, fuego disfrazado de placer. Tú eliges qué fuego dejar encendido. Pero recuerda esto, el infierno empieza en el corazón que se cierra y el cielo en el corazón que se abre. Porque el amor de Dios no se impone, se acepta. Y cuando lo aceptas, la oscuridad se apaga para siempre. Jesús nunca habló del infierno sin hablar también del cielo, porque su mensaje no terminaba en la advertencia, sino en la promesa. El cielo no es solo un destino, es la recompensa del alma que decide volver a casa. Es el abrazo del Padre al Hijo que se había perdido, el lugar donde toda lágrima es secada y el dolor deja de existir. Cada palabra que Jesús pronunció sobre el juicio fue una puerta abierta a la redención. Detrás de cada advertencia había una invitación: venid a mí y hallaréis descanso para vuestras almas. El cielo no está reservado para los perfectos, sino para los perdonados. Jesús lo demostró cuando el ladrón, agonizando a su lado, pronunció una simple frase: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta fue inmediata, llena de ternura divina. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el corazón de Dios. Un cielo dispuesto para quien se arrepiente sinceramente, sin importar cuán tarde parezca. Mientras haya vida, hay oportunidad, no importa cuán lejos hayas caído. El amor de Dios siempre llega más abajo para levantarte. El cielo representa todo lo que el infierno no puede dar: comunión, paz, gozo y amor eterno. Es la morada donde el Espíritu Santo reina, donde la fe se convierte en visión,
donde la esperanza se transforma en certeza. Jesús habló de mansiones preparadas, de un lugar donde no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. No eran palabras simbólicas, eran una promesa real. Él no describía una fantasía, sino el hogar original del alma humana, el destino que fue interrumpido por el pecado y restaurado por la cruz. Cada paso de Jesús en la tierra fue una invitación al cielo. Cada sanidad, cada perdón, cada enseñanza apuntaba hacia ese propósito final: reconciliar al hombre con Dios, porque el cielo no es solo un lugar al que se llega después de morir. Es una realidad que empieza cuando el corazón se rinde. Cuando eliges la fe sobre el miedo, la oración sobre la duda, el amor de Dios sobre el orgullo, ya estás caminando hacia el cielo. Y ese camino está abierto para todos, sin excepción. Pero no todos lo aceptan. Algunos prefieren el ruido de este mundo antes que la paz del reino. Otros temen perder lo temporal sin entender que lo eterno los espera. Jesús sabía que no todos responderían, pero aún así habló, predicó, esperó. Su paciencia sigue viva hoy. Cada amanecer, cada oportunidad, cada segundo de vida es una extensión de esa invitación celestial. El cielo no se conquista, se recibe. No se gana con obras, se acepta con fe. Cuando un alma se arrepiente, el cielo entero celebra. Jesús lo dijo con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de esperanza. Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esa frase revela lo que el cielo valora. No las coronas, no los templos, no los logros, sino las almas. El arrepentimiento sincero mueve los cimientos del cielo, porque para Dios un corazón quebrantado vale más que 1000 rituales vacíos. Él no busca perfección, busca rendición. Y esa sigue siendo la invitación hoy. Jesús no dejó la puerta entreabierta, la dejó completamente abierta, marcada con su sangre, iluminada por su amor. El cielo no está lejos. Empieza donde el alma se arrodilla y dice: Señor, te necesito. No hay distancia que su gracia no pueda cruzar, ni herida que su amor no pueda sanar. Ese es el cielo que espera al arrepentido, no un lugar distante, sino el abrazo eterno del Dios que nunca dejó de amar. Ahora lo entiendes. Jesús no habló más del infierno por crueldad, sino por amor. Cada advertencia fue una oportunidad, cada palabra una esperanza. El infierno no fue creado para el hombre, sino para los que rechazaron la luz. Y cada vez que Jesús lo mencionó, estaba extendiendo su mano para evitar que alguien cayera allí. Esa mano sigue extendida hoy, esperando la tuya. No ignores su voz. No pospongas tu decisión. El cielo no es para los que nunca fallaron, sino para los que se arrepintieron y creyeron. Y tú puedes ser uno de ellos. Dios no busca religión, busca relación. Y si hoy sientes que algo se mueve dentro de ti, no es emoción. Es el Espíritu Santo llamándote a volver. Mira la cruz y recuerda, allí el infierno fue vencido y la salvación fue sellada para siempre. Jesús lo dio todo para que tú no tengas que perderlo todo. Su amor es más fuerte que el fuego, más grande que el pecado, más profundo que la culpa. Elige la vida, elige la fe, elige la esperanza, porque el cielo está esperando al que decide volver al amor de Dios. Antes de irte, quiero invitarte a dejar un amén en los comentarios si este mensaje tocó tu corazón. Suscríbete y activa la campanita para no perderte los nuevos videos que publicamos cada día. Aquí compartimos palabra, fe y salvación. Y recuerda, lo que Jesús habló hace 2000 años, hoy sigue siendo verdad. El amor de Dios sigue llamando y su promesa sigue viva. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Salmo 23.